Ya, entonces les compartí escritorio, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cierto? Fuimos viendo los distintos gráficos, ¿cierto? Cuando era distribución asimétrica, cuando era simétrica, qué tipo de gráficos se podían construir para ciertas variables, ¿cierto? Que tenemos el histograma para las variables cuantitativas y tenemos el gráfico de barras y el gráfico circular para las variables cualitativas. Vimos las medidas de tendencia central, ¿cierto? El promedio, la mediana, vimos cuando no se podía ocupar el promedio, que era sensible a las observaciones extremas. Entonces, por tanto, la medida de tendencia central resistente es la mediana. Entonces, la mediana cambia muy poco, ¿cierto? Calculamos la moda, que es el término que más se repite, ¿cierto? El valor más frecuente que nosotros encontramos en nuestro conjunto de datos. Entonces, vimos las medidas de dispersión, ¿cierto? Para poder que ahora nos den una idea de la variabilidad que puede tener, ¿cierto? Nuestro conjunto de datos, porque las medidas de tendencia central no nos ayudan a ver eso, sino que las medidas de dispersión sí, ¿cierto? Como es el rango, que es la medida, ¿cierto?, de variabilidad o dispersión más simple, más fácil de calcular, porque se toma, ¿cierto?, del máximo, el valor más grande que tenemos en nuestro conjunto de datos, y se le resta el valor mínimo. Entonces, por tanto, ahí en nuestro conjunto de datos se observa que hay una dispersión pequeña, ¿cierto? Hay una variación pequeña en ese conjunto de datos, mientras que en el 2, ¿cierto? Acá se observa el máximo 85 en comparación al mínimo, ¿cierto? Hay una dispersión grande, hay una variación, ¿cierto? Grande alrededor de los datos, porque el rango, ¿cierto? Grande en comparación, el máximo en comparación al mínimo. Entonces también, ¿cierto? Vimos la desviación estándar, y la desviación estándar, ¿cierto? Fuimos calculando para poder construir esta desviación estándar muestral. Teníamos que llegar, ¿cierto?, a la varianza. Entonces la varianza muestral, ¿cómo nosotros la íbamos construyendo? A través de desviaciones. Cada desviación, ¿cierto?, corresponde a un promedio de la distancia de las observaciones a la media muestral. Entonces vamos a tener distintas desviaciones, ¿cierto? Pero la desviación estándar es única, sino que en las desviaciones, para poder calcular, ¿cierto?, para poder construir esta varianza muestral, necesitamos, ¿cierto?, recurrir a distintas desviaciones que corresponde a la observación, ¿cierto?, que nosotros tenemos, restándole el promedio muestral. Y ahí tenemos diferentes desviaciones, ¿ya? Pero todo eso para poder construir una única varianza muestral y a partir de ella obtener nuestra desviación estándar muestral. Entonces, tenemos en este caso 3 observaciones, ¿cierto? Y calculamos nuestro promedio muestral de estas 3 observaciones, que da 4, y entonces ahora le tenemos que encontrar la primera desviación, ¿cierto?, para poder calcular nuestra varianza muestral, que es el dato, le restamos su promedio muestral y nos va a dar, ¿cierto?, menos 4 en la primera desviación, posterior en la segunda, 5 menos el promedio muestral, que sería una desviación, y luego la tercera, que sería 7 menos 4, sería 3, la tercera desviación. Entonces, posterior a ello, se debe elevar al cuadrado para poder encontrar la varianza. Entonces, cada término, cada desviación se eleva al cuadrado, menos 4 al cuadrado es 16, 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, por tanto, para poder, ¿cierto?, calcular esta varianza, necesitamos ahora sumar, pero cada desviación al cuadrado, o sea, cada valor le restando el promedio muestral y elevándolo al cuadrado. Se suman, ¿cierto? Y en el denominador se debe, cuando es muestral la varianza, ¿cierto?, se divide por el tamaño de muestra menos una observación.
Entonces, por tanto, la desviación estándar, ¿cierto? Va a ser la raíz cuadrada de la varianza en este caso, ¿cierto? En este caso es 13, entonces la raíz cuadrada de 13 es la variación de esos datos, es de 3,6, ¿ya? La variación. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto? Queremos calcular la desviación estándar de más datos, ¿cierto? Acá se ejemplificó para calcular la desviación estándar del número de niños por hogar en esa muestra, ¿cierto? De 10 casas. Acá nosotros tenemos 10 observaciones. Entonces, a través, ¿cierto? De la calculadora científica o del programa R, ¿cierto? Nosotros podemos calcular la desviación estándar también de estos datos, donde cada valor, ¿cierto? Cada valor le restamos su promedio, y el promedio calculado es 1,6, 2 menos 1,6, para calcular la primera desviación. Luego se le suma la segunda desviación, ¿cierto? 3 menos 1,6 al cuadrado también, más hasta llegar, ¿cierto? Hasta llegar hasta la última observación, hasta la observación 10, que sería 4 menos el promedio muestral, que sería 1,6 elevado a 2, ¿ya? Entonces, por tanto, sumando todas esas desviaciones al cuadrado, que es cada observación restándole su promedio, se divide ahora por el total de observaciones menos una observación, que sería 10 menos 1, por tanto, sería dividido en 9. Cuando ustedes calculan esa varianza, ¿cierto? Van a llegar a poder, ¿cierto?, encontrar la variación, que es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esa varianza, que va a dar alrededor de 1,43 niños. Pero como es, ¿cierto?, una variable cuantitativa discreta para efectos de interpretación, ¿cierto? No de cálculo, si el cálculo se puede mantener en 1,43, pero para efectos de interpretación, ¿cierto? Se tiene una variación de 1 a 2 niños por hogar, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma se va interpretando la desviación estándar. Entonces, como la desviación estándar, ¿cierto? Al calcularla, que es la raíz cuadrada de la varianza, que es el promedio de las desviaciones, es el promedio de las distancias, ¿cierto? De las observaciones a la media, al promedio muestral. Entonces, ¿qué pasa cuando las observaciones son todas iguales? ¿Qué pasaría en ese caso cuando las observaciones son todas iguales? ¿Qué pasaría en este caso? Si las observaciones fueran todas iguales, ¿cuánto daría el promedio? Si todas las observaciones fueran 5, ¿cuánto sería el promedio? ¿Cuánto sería el promedio, chiquillos? Si todas las observaciones fueran 5, ¿cuánto sería el promedio? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto serían las desviaciones si nosotros dejamos, ¿cierto?, todas las observaciones iguales? ¿Cuánto sería el promedio de esas observaciones iguales si todas fueran 5? 5, 5, 5, un ejemplo. El promedio sería 5, ¿cierto? Entonces, por tanto, acá la desviación estándar, ¿cuánto sería? 0. O sea, las desviaciones que iríamos calculando sería, ¿cierto?, 0. El promedio, ¿cierto?, del valor consumimos, el promedio que sería el mismo valor, 5 menos 5, 0. Entonces, por tanto, 0 dividido en el tamaño de la muestra menos 1 daría, ¿cierto?, la desviación estándar de 0. Entonces, mientras más, ¿cierto?, más alejados estén los valores del promedio, mayor va a ser la desviación estándar. Pero mientras más cerca estén los valores del promedio, ¿cierto?, menor va a ser la desviación estándar, va a ser más pequeña. La desviación estándar
siempre es positiva, ¿ya? Siempre es positiva, es la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, si nosotros, ¿cierto?, queremos calcular la raíz cuadrada a un número negativo, ¿cierto?, entraríamos a trabajar con números complejos. Y en estadística vamos a trabajar, ¿cierto?, con los reales y con los naturales. Entonces, por tanto, con números complejos no podemos trabajar acá. Entonces no podemos, ¿cierto?, calcular una desviación estándar que es a un valor negativo. Si la varianza llegara a dar negativa, hay un cálculo, ¿cierto?, mal que está mal calculado por ahí, ¿ya? Entonces, por tanto, notacionalmente, voy a sacar mientras la pizarra que me está estorbando. Ahí después la volvemos a abrir. Ahí. Notacionalmente la varianza muestral, ¿cierto? Dijimos que nosotros la construíamos con la letra S cuadrado, o sea, S cuadrado, ¿cierto? La vamos a diferenciar de la varianza poblacional. Entonces, acá, ¿cierto? La varianza poblacional, ¿cierto? La denotamos por S cuadrado. Entonces, nos dice que es la sumatoria de ¿quién? De las desviaciones. Lo mismo que estábamos haciendo, ¿cierto? De cada desviación al cuadrado. Entonces, del valor que toma mi primer valor en la variable, le restamos su promedio muestral, lo elevamos al cuadrado, esa sería la primera desviación, más la segunda desviación hasta la desviación enésima, ¿ya? Entonces, todas esas desviaciones las sumamos, todas esas desviaciones al cuadrado las sumamos y le dividimos en el tamaño de muestra menos 1. En este caso, como es la varianza muestral. Entonces, el tamaño de la muestra, ¿cierto?, lo representamos por n minúscula, y le quitamos una observación, como corresponde a la muestra parte de la población, ¿ya? Entonces la desviación estándar muestral, ¿cierto?, va a ser denotada con la letra S, ¿ya? Para diferenciarla también de la desviación estándar poblacional. Entonces S, ¿cierto?, va a ser la raíz cuadrada de la varianza, entonces por tanto la raíz cuadrada de ese cuadrado, por tanto se llama S, ¿cierto? Ahí una raíz de algo al cuadrado queda el mismo término. Entonces, también, ¿cierto?, en términos de inferencia, después nosotros vamos a probar hipótesis también con respecto a la desviación estándar, a la varianza poblacional. Entonces, se denota el parámetro, ¿cierto? La varianza poblacional se denota con la letra griega sigma cuadrado. Entonces, por tanto, la desviación estándar va a ser denotado por la letra griega sigma, ¿ya? Entonces, acá, ¿en qué se diferencia de la varianza muestral? En que la desviación ahora toma parte el promedio poblacional. Ya no sería el promedio muestral, sino que acá en la población sería mu, ¿cierto? Que mu llamábamos al promedio en la población. Entonces, de esa forma se construyen las desviaciones al cuadrado considerando el promedio poblacional. Y en el denominador, ¿cierto? Acá no se considera la muestra menos una observación, sino que acá en la varianza poblacional se considera el tamaño de la población, que se denota con N mayúscula, donde considera el total, la totalidad de unidades de la población. La totalidad, un ejemplo de personas de una comuna, la totalidad de trabajadores de cierta empresa. No extraemos muestras, sino que trabajamos con el total. Entonces, por tanto, no perdemos información y no le quitamos acá, como en el caso de la varianza, ¿cierto? Se le quita a la muestra una observación. Entonces, la varianza, ¿cierto?, con la desviación estándar no son medidas de variabilidad diferentes. Nosotros, para poder calcular la varianza, en este caso vamos a hablar de varianza muestral, ¿cierto?, porque estamos calculando estadísticos descriptivos. Entonces, cuando nos vamos a referir a parámetros, cuando nosotros, ¿cierto?, vamos a la parte 3, en la unidad 3, en inferencia, ahí vamos a ver estos parámetros, ¿cierto?, que aparecen para calcularlo si uno tuviese todas las unidades.
Pero como uno no las tiene, ¿cierto? Uno obtiene una muestra, entonces uno calcula estadísticos descriptivos y después lo que uno hace a través de estos parámetros, uno infiere, ¿ya? Uno hace una inferencia de que a través de la muestra, ¿cierto? A través de la muestra, nosotros decimos que, ¿cierto? La varianza poblacional es mayor o igual a tal valor, ¿cierto? Mayor a tal valor, menor o diferente. Entonces ahí se construyen diversos test estadísticos para probar hipótesis. Entonces al probar hipótesis necesitamos para construir el test estadístico necesitamos de datos muestrales. Entonces, por tanto, para poder después dar una conclusión y generalizar, llevarlo a la población total, ¿cierto? Con ayuda de la muestra. Entonces, por tanto, el R, la calculadora, cualquier programa, ¿cierto? Puede determinar en la desviación estándar muestral. Cualquier programa la puede determinar teniendo la muestra. Pero, ¿cierto? Hay que tener en consideración que la pueden calcular porque primeramente internamente se calcula la varianza, si no, no se podría, ¿cierto? En sus programas y todo, se tiene que la varianza está presente. No se puede conocer la desviación estándar, ¿cierto? A menos que no se conozca la varianza, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por tanto, nosotros en la clase pasada del miércoles hablamos que el promedio, ¿cierto? No era una buena medida de tendencia central cuando se presenta en nuestras observaciones, ¿cierto? Nuestros datos tienen un comportamiento sesgado hacia la derecha, hacia la izquierda, o si presenta ciertos datos atípicos, datos que se alejan del conjunto de datos, que son llamados también valores extremos. Entonces el promedio en sí no nos sirve, no es una medida de tendencia central resistente. Entonces como medida de dispersión, la desviación estándar tampoco es una medida de dispersión resistente a las observaciones extremas. Entonces, por tanto, vamos a ver qué medida de dispersión es la que es resistente para las observaciones extremas. Es el rango entre cuartiles. Y el rango entre cuartiles, ¿cierto? Es parte de los cuantiles. Entonces los cuantiles, ¿cierto? Se dividen en los deciles, que cuando dividimos el conjunto de datos en 10 partes iguales, ¿ya? Los cuartiles dividimos el conjunto, vamos a dividir el conjunto en 4 partes iguales y también encontramos los percentiles, que se divide el conjunto en 100 partes iguales. Entonces, cuando nosotros encontramos la mediana, la distribución se divide en 2 partes iguales. Entonces encontramos la mediana, ¿cierto? Que está en el centro de la distribución. Entonces se concentra del mínimo al 50%, que sería el percentil 50. El percentil 50, ¿cierto? Sería la mediana o donde se concentra el 50% de mis observaciones, siempre ordenando los datos en forma creciente, de menor a mayor. Luego, ¿cierto? Para acumulando el 50% más, ¿cierto? Tenemos el percentil 100 o también llamado el máximo. El máximo, el valor más grande que toman nuestros datos, que el R lo llama como el percentil 100. Entonces, cuando ahora dividimos el conjunto ordenado, ¿cierto? En 4 partes iguales, los puntos de división entonces se conocen como cuartiles. Entonces acá se representa el cuartil 1 por Q1, el cuartil 2 se representa por Q2 y el cuartil 3 se representa por Q3. Entonces acá, ¿cierto? Al ordenar los datos de menor a mayor, dividiendo en 4 partes iguales, tenemos, ¿cierto? El mínimo, que sería el percentil 0, acumulamos el 25% de nuestros datos, que sería el cuartil 1, ¿ya? Acumulamos el 50% de nuestros datos, que sería el cuartil 2, y el cuartil 2 también es conocido como la
mediana. La mediana y también conocido como el percentil 50. Entonces la mediana tiene tres nombres: la mediana, el percentil 50 y el cuartil 2, ¿ya? Entonces después, si acumulamos el 75% de nuestros datos acá, llegamos al cuartil 3, que sería el percentil 75, ¿ya? Y luego, ¿cierto? El otro 25% restante acumulado sería el 100%, que sería nuestro máximo, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar ahora los cuartiles. Entonces, el rango entre cuartiles es la diferencia del cuartil 3, ¿ya? O del percentil 75 menos el percentil 25, o llamado también el cuartil 1. Entonces la diferencia es el rango entre cuartiles, o también llamado el intervalo intercuartílico o el intervalo entre cuartiles. O sea, se puede llamar, ¿cierto?, de esas tres formas. Entonces, el rango entre cuartiles mide la variabilidad de la mitad central de los datos. Entonces, primeramente, ¿qué quiere decir esto? Que debemos encontrar la mediana, ¿cierto? Que eso nosotros calculamos en las medidas de tendencia central. Teóricamente encontramos la mediana ordenando los datos de menor a mayor, donde después que encontremos la mediana, tenemos que encontrar el primer cuartil, que el primer cuartil es la mediana también. ¿Pero de quién? De las observaciones que son menores a la mediana. Y el cuartil 3 también es una mediana, pero de las observaciones que son mayores a la mediana. Entonces, por tanto, cuando el número de observaciones, nuestros datos, ¿cierto? El n, el tamaño de muestra, es impar, la observación del medio es la mediana, ¿cierto? Nosotros hicimos un ejemplo con un n impar, donde consideramos, ¿cierto?, el término central, pero este término central no se incluye en los cálculos del cuartil 1 ni del cuartil 3, ¿ya? Entonces, siempre, ¿cierto?, podemos encontrar diversas fórmulas diferentes en la calculadora, en libros, ¿cierto?, en computadores, pero todas, ¿cierto?, se van a basar en el mismo concepto. Ya siempre el cuartil 1 va a ser la mediana, pero de las observaciones que son menores a la mediana, y el cuartil 3 va a ser la mediana, pero de las observaciones que son mayores a la mediana. Pero si es impar, si el n es impar, la mediana no se considera en los cálculos. ¿Cuándo se incluye la mediana en los cálculos? Cuando el n, el tamaño de muestra, es par, ¿ya? Como ahí se toma el promedio de los dos términos centrales, entonces ahí cada término en el lado izquierdo considera, ¿cierto?, para calcular el cuartil 1, y en el lado derecho, ¿cierto?, se considera el término, y el lado superior también, para poder incluirla en el cálculo del cuartil 3. Entonces, por tanto, acá, si me entendieron, vamos a calcular el rango entre cuartiles del conjunto de datos 1. Entonces, aquí vamos a hacerlo en la pizarra. Dice, se repite 3 veces el 3. Vamos a abrir la pizarra. Tenemos, ¿cierto?, el 2, tenemos el 3, el 3, el 3, el 4, se repite 4 veces, y el 5 se repite 5 veces. Entonces, 5, 5, 5, 5 y 5. Entonces, ahí en ese conjunto de datos, ¿cierto?, el conjunto de datos 1, el conjunto de datos 1 presenta que son 13 datos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, acá está considerando un n impar. Entonces la mediana, ¿cierto?, al calcular la posición de la mediana, sería, ¿cierto?, 13 más 1
¿cierto? La posición n más 1 dividido en 2. Entonces, por tanto, sería 13 más 1, 13 más 1 dividido en 2. Entonces, por tanto, el término de la mediana, ¿cierto? Va a ser 7. X7 va a ser la mediana. Entonces, por tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, la mediana va a ser 4. El valor 4, que es considerado el término central, ahí encontramos nuestra mediana. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos nosotros el cuartil 1? ¿Qué nos dice la notación? Nos dice que es el primer cuartil, o sea, la mediana de las observaciones que son menores a la mediana. Entonces, cuando el n es impar, dice que la mediana es el término central, por tanto no se incluyen los cálculos. Entonces, nosotros si nos vamos a la pizarra, ¿qué tendría que considerarse para poder calcular la mediana? ¿Cierto? Hasta ahí. Los valores que son menores a la mediana, no considerando el término central. Entonces, si nosotros, para encontrar el cuartil 1, tenemos que considerar estas 6 observaciones, ¿ya? Y estas 6 observaciones dice que es 6 más 1, 7 dividido en 2, 3,5. O sea, la mediana de este conjunto de observaciones va a estar entre 3 y 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. O sea, la mediana va a ser, ¿cierto?, este valor. El promedio de los dos términos centrales. Entonces, el cuartil 1, ¿cierto? El cuartil 1 va a ser igual a 3. 3 más 3 dividido en 2, que va a ser 3. Ese va a ser el cuartil 1. Y el cuartil 3, ¿cierto? Va a ser los valores que son mayores a la mediana, ¿cierto? Y aquí también encontramos que son 6 datos. También la posición de la mediana va a estar entre el valor 3 y 4, el promedio. 1, 2, 3 y 4. Entonces acá, ¿cierto? Entre estos dos valores va a estar ahora el cuartil 3. Entonces el cuartil 3, ¿cierto? Va a ser 5 más 5 dividido en 2, que va a dar 5. Entonces, por tanto, el rango entre cuartiles, que lo podemos abreviar como RQ, que es la diferencia, ¿cierto?, entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces, acá en este conjunto de datos 1, ¿cierto?, encontramos que es 5, el cuartil 3 es 5, menos el cuartil 1 que sería 3, menos el cuartil 1 que sería 3, entonces eso nos va a dar, ¿cierto?, 2. El rango entre cuartiles, ¿cierto?, va a tomar el valor de 2. ¿Se entendió cómo se calculó el rango entre cuartiles, chiquillos? ¿Se fue entendiendo? Al mirar la pizarra, ¿se fue comprendiendo cómo se calculó el cuartil 1 y el cuartil 3? Ya, perfecto. Entonces aquí ustedes, si quieren, le pueden tomar una fotito para que de repente voy sacando el open board para que no me interrumpa en las diapositivas, que como que no se logra ver completa la diapositiva. Entonces ahí, si ustedes gustan, le sacan una fotito a la pizarra para, para después salirme ahora, para poder salirme. ¿Le sacaron fotito? Ahí ustedes le pueden sacar fotito y nos salimos ahora del open board. Entonces, acá
nos vamos de nuevo, ¿cierto? Para encontrar esa variabilidad, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ir calculando el rango entre cuartiles del conjunto de datos 2, del 3 y del 4, ¿ya? El rango también, la diferencia entre el máximo y el mínimo, y la desviación estándar, ¿cierto? Del conjunto de datos 1. ¿Cómo se va calculando la desviación estándar del conjunto de datos 1? ¿Cierto? Tenemos que calcular el promedio y le vamos restando el promedio, le vamos sacando la desviación a cada valor. Sería 2, ¿cierto? Menos el promedio que nos va a dar acá. ¿Cuánto nos da el promedio de ese conjunto de datos, chiquillos? De los datos 1. ¿Cuánto sería el promedio? La suma de todas esas observaciones dividido en 13, ¿cierto? ¿Cuánto nos da el promedio de los conjuntos de datos 1? El i barra es igual, ¿cierto?, a la sumatoria de i igual 1 hasta 13, que es el n del conjunto de datos 1, de cada valor, ¿cierto?, que toma la variable y se le divide en 13, en el tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, eso sería, tienen que sumar 2 más 3 más hasta el dato 13, ¿cierto? Que sería 5 y lo dividen en 13 para calcular, ¿cierto? El promedio muestral. Entonces, calculando el promedio, ¿cierto? Calculando el promedio, ¿cuánto llegan? ¿Cuánto es el valor que toma el promedio, chiquillos? ¿Cuánto es el valor que toma el promedio de esos datitos? 2 más 3 más 3 más 3 más 4 más 4 más 4 más 4 más 5 más 5 más 5 más 5 hasta 5, hasta el dato 13. ¿Cuánto les da eso dividido en 13? ¿Cuánto les da el promedio? ¿Cuatro, profe, no? Se me fue, ¿no? Ahí volví, ahí volví. Lo sumaron, ¿cierto? 4. Y ahí, muy bien, ¿cierto? Ahí para poder, ¿cierto?, calcular la desviación, la varianza muestral, entonces sería es igual a, es la sumatoria, ¿cierto?, de i igual 1 hasta 13 de cada desviación, ¿cierto? Cada valor x sub i se le resta el promedio muestral y se le divide en el número de observaciones, sería 13 menos una observación, ¿cierto? Que sería 12. Entonces, por tanto, acá, ahí tienen que calcularle, ¿cierto? Cada valor, comienzan del 2, se le resta 4, se eleva al cuadrado, más la siguiente que sería 3, menos 4 elevado al cuadrado, más, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta
la observación 5 hasta la observación 5 menos 4 al cuadrado y se divide en 12. Se divide en 12. De esa forma van a tener la varianza muestral y para calcular la desviación estándar, ¿cierto? Va a ser la raíz cuadrada de lo que les dé, ¿cierto? Ahí en la fórmula, en el cálculo, sería para poder tener la desviación estándar de ese conjunto de datos, ¿ya? Entonces, por tanto, en resumen, ¿cierto? Cuando nosotros queremos calcular las medidas de posición central y una medida de dispersión, siempre en las investigaciones lo primero que se viene a la mente, ¿cierto? En los investigadores es calcular el promedio y la desviación estándar. Pero nosotros vimos que la distribución, cuando es sesgada y cuando presenta valores extremos, el promedio no es una buena medida de posición central. Entonces ahí, ¿qué medida de posición central utilizamos? En ese caso, cuando es sesgada y cuando presenta valores extremos, consideramos, ¿cierto?, la mediana. La mediana es robusta, ¿cierto?, es resistente a los valores extremos. Pero la mediana, en general, ¿cierto?, va acompañada del rango como medida de dispersión. O sea, el rango me sirve, pero cuando nosotros tenemos ahora distribuciones, nuestros datos se distribuyen sin sesgo, o sea, con sesgo, pero sin valores extremos. Entonces, el rango no es resistente a los valores extremos, es sensible a los valores extremos como medida de dispersión. Pero la medida de dispersión que se utiliza ahora cuando nosotros en la distribución presente sesgo y más encima presente valores extremos, entonces la medida de dispersión resistente para ello es el rango entre cuartiles, ¿ya? Y la medida de tendencia central sigue siendo la mediana. Entonces, en muchas investigaciones, ¿cierto? No se calcula el rango entre cuartiles porque no es muy conocido, pero es una medida de dispersión de gran utilidad cuando en nuestra distribución, ¿cierto?, tenga un sesgo a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Y presente también valores extremos. Entonces, para que ahí, ¿cierto?, ustedes esa tabla se las dejé de resumen para que puedan, ¿cierto?, ocupar, si yo les pregunto qué medida de tendencia central se ocuparía en cierto gráfico, ¿cierto? Un gráfico simétrico, un histograma que es simétrico, ahí, ¿cierto?, nuestros datos tienen un comportamiento simétrico, por tanto la medida de tendencia central que es útil de calcular es el promedio, ¿ya? Y la medida de dispersión es la desviación estándar. Pero ahora cuando presente sesgo es la mediana y medida de dispersión el rango. Pero ahora cuando presenta sesgo, pero también con presencia de valores extremos, y vamos a ver también cómo se calculan estos valores extremos, entonces ahí, ¿cierto?, utilizamos la mediana como medida de tendencia central y el rango entre cuartiles como medida de dispersión. Entonces, nosotros en las medidas de posición relativa, ¿cierto?, vimos los cuartiles y cuando nosotros, ¿cierto?, calculamos en el R las medidas, las estadísticas de resumen, ¿cierto? Calculamos lo que hace el R cuando calcula esos percentiles y cuando calcula, ¿cierto? Cuando nosotros le queremos preguntar por un percentil, ¿cierto?, al programa, entonces, ¿qué es lo que se hace en forma teórica? ¿Cierto? Se divide el conjunto en 100 partes iguales, entonces el valor que toma, ¿cierto?, corresponde al késimo percentil. Entonces, ¿qué quiere decir el késimo percentil? Que en realidad, ¿cierto?, nosotros vimos los percentiles en términos también de los cuartiles para irnos identificando, donde el percentil 25, ¿cierto?, correspondía al cuartil 1, el percentil 50 correspondía al cuartil 2, el percentil 75
corresponde al cuartil 3 y el percentil 100 es el máximo, ¿cierto? Que el R llama el percentil 100, no lo da como máximo, sino que dice que él calcula el percentil 100 y el percentil 0 lo calcula, ¿cierto? Y que es nuestro mínimo, no coloca mínimo, sino que coloca percentil 0. Entonces, ahí, ¿cierto? En forma de interpretación del percentil, ¿cierto? Que nos va a entregar el R, el késimo percentil, ¿cierto? Lo que nos muestra esta gráfica, casi este orden, los datos al ordenarlos en forma creciente, que es lo que hace el programa, ¿cierto? Es un valor tal que el K%, este percentil, ¿cierto? Késimo, es que el K% de los datos son menores o iguales al valor, al percentil, pero un 100 menos K% restante son valores mayores o iguales al valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se interpreta el percentil 25? Un ejemplo, un valor que está en el percentil 25. Es un valor tal, ¿cierto?, que el 25% de los datos van a ser menores o iguales al valor, ¿cierto? Y el 75% restante son valores mayores o iguales que el valor que va a estar calculado. Entonces, un ejemplo, si la nota, ¿cierto? Ustedes se sacaron en una prueba un 5,2 y ese 5,2 estuvo en el percentil 84, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir para efectos de interpretación? Que el 84% de las notas, ¿cierto?, fueron inferiores a ese 5,2 que se sacaron ustedes y el 16% fueron notas superiores a ese 5,2, ¿cierto?, que obtuvieron ustedes en la evaluación. Entonces, ¿cuándo se ocupan estos percentiles? Cuando se ocupan bastante en las calificaciones, en los puntajes, en test psicológicos, cuando se llaman a entrevistas laborales, después cuando ustedes, ¿cierto?, egresen y ustedes postulen a diversas empresas, a diversos puestos de trabajo, consideran en muchas empresas el percentil 60. Entonces, cuando están, ¿cierto?, seleccionando las pruebas y el puntaje de ustedes estuvo, ¿cierto?, consideran los puntajes sobre el percentil 60 en alguna empresa. Entonces, si el puntaje de ustedes estuvo bajo el percentil 60, no lo llaman para la siguiente etapa. Entonces, eso ocurre bastante utilizado en las entrevistas laborales, ¿cierto? En las empresas que quieren seleccionar, reclutar y ir seleccionando a los participantes, a quién queda en la terna, ¿cierto? Van ocupando mucho los percentiles, ¿ya? En términos de curvas de crecimiento en salud también se ocupa bastante los percentiles. Y ahí para poder, ¿cierto?, ir elaborando, también ver a través de los percentiles, ir viendo también a medida que van aumentando qué día, ¿cierto?, específico aumentan los contagios del coronavirus. También se utiliza harto los percentiles. Entonces, es bastante ocupado el término, esta forma de cuantil, ¿cierto? Esta medida de posición como cuantil, se utiliza bastante el percentil más que el decil o más que el quintil, ¿cierto? Que divide las partes en 5 partes iguales, se ocupa bastante el percentil. Entonces, vamos a ver también un método gráfico para ver, ¿cierto?, los valores extremos, cómo elaboramos un diagrama de caja y bigote. Entonces, el diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Como su nombre lo indica, eh, debe dibujarse a través de una caja, ¿cierto? Y extender los bigotes, ¿cierto? Tanto para el mínimo como para el máximo. Entonces, primeramente, antes de elaborar este diagrama, tenemos que identificar los valores extremos, o los outliers también que se llaman, que son valores que se alejan del conjunto de datos. Entonces, ¿cómo sé si cierto valor es extremo? Entonces hay reglas para identificar, ¿cierto?, los valores extremos. Entonces, la primera regla es verificar, ¿cierto? Primeramente, ordenar
los datos de menor a mayor. Entonces acá, ¿cierto? La primera regla indica que si la observación menor, la primera observación, comenzando con la primera, que sería el mínimo, fuese menor al cuartil 1 menos 1,5 por el rango entre cuartiles, ¿ya? Entonces, si se cumple esa regla, entonces el mínimo es considerado un valor extremo. Y así sucesivamente con el siguiente. O también, ¿cierto? Nos vamos a la última observación, que sería desde el máximo, ¿cierto? El valor más grande sería si el máximo fuera mayor al cuartil 3 más 1,5 por el rango entre cuartiles, entonces ahora, ¿cierto? El máximo sería considerado también un valor extremo. Entonces, si nosotros acá, un ejemplo, si consideramos este ejemplo, dice, tiene valores extremos la variable edad de 20 sujetos que participaron en un estudio médico, ¿cierto? Aparecían varias edades, fueron ordenadas estas edades de menor a mayor, donde la edad menor es de 32 años y la edad mayor es de 51 años. Entonces, por tanto, esos 20 sujetos, ¿cierto? Se consideraron las edades en forma ordenada. Entonces, nosotros ahora, ¿cierto? ¿Cómo encontramos primeramente la observación extrema? Tenemos que encontrar, ¿cierto?, lo que aparece en la fórmula. Esa regla es siempre fija. Necesitamos del cuartil 1, le tenemos que restar 1,5, tenemos que encontrar el cuartil 3 para, ¿cierto?, encontrar el rango entre cuartiles también, multiplicarlo por 1,5 y, ¿cierto?, el cuartil 1 restarle el valor que nos va a dar ahí. Y posteriormente lo siguiente también, necesitamos del cuartil 3, necesitamos en sí de los cuartiles para poder, ¿cierto?, verificar que la observación se considera o no como extrema. Entonces acá, ¿cierto? Acá hacemos el ejemplo, acá se ve el ejemplo de lo que yo les comentaba cuando nuestro n era par, cuando nuestro n es par, entonces ahora en el cálculo del cuartil se debe considerar en el cálculo, ¿cierto?, los extremos que toman la mediana. Entonces los lados, ¿cierto?, como es el promedio de los dos términos centrales en la mediana, entonces se debe incluir, en este caso el 43, en el cálculo de la mediana. Se considera. Y en el lado superior, para calcular el cuartil 3, se debe considerar, ¿cierto?, del 44 hacia el máximo. Entonces, ¿cómo encontramos la mediana? ¿Cierto? La mediana, repasando, vemos que el n es par, ¿cierto? 20 más 1, 21, dividido en 2, ¿cierto? Es 10,5. Entonces, por tanto, la mediana va a estar en el término 10 y 11. Contamos los datos que están ordenados de menor a mayor, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, el promedio va a ser, la mediana va a ser el promedio de los dos términos centrales, de x10 y x11, 43 más 44 años, que va a dar una mediana de 43,5. Entonces, por tanto, para calcular el cuartil 1, acá se incluye, el 43 se incluye hacia la izquierda para poder calcular ahora la mediana de las observaciones que son menores o iguales a la mediana. Entonces acá se considera del 32 hacia el 43. Entonces acá contamos las observaciones y tenemos 10 observaciones. O sea, nuestro n sigue siendo par. Entonces, por tanto, verificamos la posición, que sería 10 más 1 dividido en 2, que sería, ¿cierto?, 5,5, 11 dividido en 2, que sería 5,5. O sea, la posición de la mediana va a estar entre x5 y x6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la mediana, ¿cierto?, va a estar el promedio de estos dos términos centrales. Nos va a dar que el cuartil 1 es 41.
Entonces, por tanto, vamos a calcular la otra mediana, la mediana ahora de los valores que son mayores o iguales a la mediana. Entonces, por tanto, acá se toma en el cálculo, se toma en este cálculo el 44, el otro extremo, hasta el valor máximo. Aquí también tenemos 10 observaciones, también tenemos 10, por tanto, ¿cierto? Va a estar en la posición entre el valor 5 y el valor 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, por tanto, 46 más 47 dividido en 2 va a ser entonces el cuartil 3. Entonces nos va a dar 46,5. Ahí encontramos, ¿cierto? Se entendió cómo se calculó los cuartiles para un n par, o lo volvemos a repetir. Lo vuelvo a explicar. ¿Se entendió, chiquillos? Profe, ¿lo podría volver a explicar? Sí, por supuesto. Entonces, nosotros, ¿cierto? Vamos a anotarlo en la pizarra, si queremos, otra pizarrita. Ahí. Entonces, díctenme ustedes los valores. Ustedes me van dictando para no ir a cada rato abriendo la... Díctenme ustedes los valores que aparecen ahí y ahí vamos encerrando, ¿cierto? La 32 el primero, después ¿cuál sigue? ¿Tienen la diapositiva abierta o ustedes me van viendo a mí? ¿Tienen la diapositiva? ¿Esta clase la tienen abierta ustedes en su computador? Yo la estoy abriendo, profe. ¿Es la última? No. Clase gráfica. Sí, clase estadística descriptiva 2, la parte 2, 32, 37, 39, 32, 37, 39, luego viene 40, el 41 se repite 3 veces, 40, el 41 se repite 3 veces, 1, 2, 3, el 42 se repite 2 veces, el 42 2 veces, el 43 una vez, 43 una vez, luego viene 44, el 44, el 45 3 veces, 45 3 veces y el 46 una vez, 47 2 veces, 46 una vez, el 47 2 veces, 49, 50 y 51. No se repite ninguna vez. 49, 49, 50 y 51. Ahí tenemos nuestros valores, ¿cierto? Tenemos un n, vamos a escribirlo acá, un n que es 20, ¿cierto? Tenemos 20 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿cierto? Corroboramos que están nuestros 20 datos. Entonces debemos calcular el cuartil 2, primeramente la mediana, ¿cierto? Antes de calcular los cuartiles, calculamos la mediana principal. Entonces, como es 20, ¿cierto? Ahora tenemos que ver, es par, tenemos que ver la posición de la mediana, n más 1 dividido en 2, ¿cierto? Nos va a dar que es 21 dividido en 2, 21 dividido en 2, por tanto la mediana va a ser el promedio, ¿cierto? Esto da 10,5
Entonces la mediana va a estar entre el valor 10 y 11, ¿cierto? Entre el valor 10 y 11, x10 y x11. El promedio de esos dos términos centrales. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá, aquí, ahí está. 43 más 44, ¿cierto? Ahí va a estar el promedio de esos dos términos centrales. Va a estar la mediana, que sería 43,5. 43,5. Esa va a ser la mediana. ¿Se entendió cómo se calculó la mediana primeramente o el cuartil 2? Sí, profe. Ya, ahora vamos con el cuartil 1. El cuartil 1, ¿cierto? Ahora considera desde el 43 hacia el 32, acá. Entonces el cuartil 3 considera ahora este valor cuando es par. Entonces, cuando era impar, la mediana, ¿cierto? La ocultábamos, nosotros la encuadramos, que no la tocamos, porque no podemos, ¿cierto?, incluirla en el cálculo cuando es impar. Pero en este caso, ¿cierto?, como es el promedio de los dos términos centrales, estos valores sí se incluyen en el cálculo. Entonces sería 32 hasta 43. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos un n de 10. Entonces el n10, ¿cierto? 10 más 1, 11, dividido en 2, ¿cierto? Nos va a dar que es para n10, nos va a dar que la posición de la mediana nos va a dar entre 5 y 6. Nos va a dar, ¿cierto? 10, 11 dividido en 2, nos da ahí 5,5. Entonces, la mediana, el cuartil 3, el cuartil 1, va a estar, ¿cierto?, en la posición x5 y x6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 y 6. Ahí está. 41 más 41 dividido en 2. Por tanto, el cuartil 1 sería 41. 41 más 41 dividido en 2, el mismo valor, ¿cierto? El promedio, 41. Ahora nos vamos a calcular el cuartil 3. Ah, ¿se entendió el cuartil 1? Sí, profe. Ya. Vamos con el cuartil 3. El cuartil 3, los valores considerando el 44, ahora hacia la derecha hasta el 51. Hasta ahí lo considero. Veo la posición, también son 10 valores, también el n es 10. La posición de la mediana va a estar igual entre x5 y x6. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 46 más 47 dividido en 2, ¿cierto? Nos da el cuartil 3 y el cuartil 3 nos da 46,5, ¿cierto? El promedio de los dos términos centrales. Y ahí encontramos, ¿cierto?, el cuartil 3. ¿Se entendió? Sí. Ya. Ahora sí. Entonces le pueden sacar una fotito a la pizarra, si la pizarra se entiende mejor, para, ¿cierto?, seguir. Vamos a seguir ahora vamos a borrar lo que está acá abajo para ver ahora la regla de la identificación del valor extremo. Entonces vamos acá a borrar este n para identificar la observación extrema. Entonces, cuando nosotros teníamos una observación extrema, ¿qué nos dice la primera regla? Nos dice que x sub i, la observación mínima, si se cumple que es menor que el cuartil 1 menos 1,5 por ahora la amplitud intercuartil, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces acá, ¿cierto? Si se cumple eso, vamos por orden, ¿cierto? El x sub i, la primera observación, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la primera observación?
Entonces, teniendo nuestro conjunto ordenado de 32 hasta 51 años, entonces para identificar ahora si la primera observación, la observación mínima de nuestro conjunto ordenado, entonces en este caso sería 32 años, ¿será extrema? Verifiquemos. 32 años será considerada extrema, será menor 32 años, será menor un signo de interrogación ahí, será menor que el cuartil 1, 41, ¿cierto? El cuartil 1 aquí es igual, no le coloqué es igual. Ah, le había Profe, colocado, ¿eh? Cuartil 1, el cuartil 1 es igual ahí a 41. Dime. es 41 menos 1,5, ahí con eso se compara. Exacto. Entonces ahí 41, el cuartil 1 menos No. 1,5, menos 1,5 y eso se multiplica por el rango entre cuartiles. O sea, la diferencia del cuartil 3, 46,5 menos el cuartil 1 que sería 41. Entonces ahí veo si se cumple eso, 32 será menor al valor que les va a dar ahí, calcúlenlo. ¿Cuánto les da ese valor? ¿Será menor 32 que el valor que les va a dar ahí? Recuerden siempre, primeramente los paréntesis, luego la multiplicación o la división y después viene la suma o la resta. ¿Ya? No es que ustedes vayan a restar primero y al resultado le multiplican, no. Primero el paréntesis, luego le multiplican 1,5 y ahora 41 le restan ese resultado. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 32,75 me da mi profe. Sí, 32,75. 32,75. Entonces, por tanto, ¿se cumple? ¿Se cumpliría entonces en este caso? Sí, Exacto, ¿cierto? Entonces, si se cumple esa regla, 32 sería considerado un valor extremo. Ya encontramos nuestro primer valor extremo, 32. Ya 32 es un valor extremo. Ahora vamos con el siguiente, 37. Seguimos con el siguiente, 37, ¿cierto? ¿Pueden haber más de un valor extremo? Claro, pueden haber más de un valor extremo. Entonces ahora seguimos, 37 será menor a 32,75. ¿Será menor a 32,75? Que nos va a dar ese valor fijo y lo que va a ir cambiando, ¿cierto? Es los valores que van acá, en este caso las edades que van variando, ¿cierto? Encontramos nuestro primero, ahora seguimos con el siguiente, 37. 37 será menor que 32,75, no no. es menor, ¿cierto? Entonces, por tanto, no es considerado extremo, no es considerado 37 extremo. Entonces, verificamos, ¿cierto? Anoten esto que está acá, anótenlo para borrar, para ahora, ¿cierto? Colocar identificar ahora los valores extremos máximos, los valores extremos superiores. Ya encontramos que encontramos en los valores inferiores, encontramos uno, o sea, encontramos 32 años. Pero vamos a ver, según la regla, si encontramos para valores superiores. Entonces ahí ustedes me,
¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cierto? Ahí. Ahora, ¿cierto? Nosotros tenemos que encontrar, identificar si X sub I, la última observación, si es mayor al cuartil 3 más 1,5 multiplicada por el rango entre cuartiles. Entonces nos vamos ahora a la última observación, a la observación mayor, que es nuestro máximo, sería 51, ¿cierto? 51 será mayor que el cuartil 3, que sería 46,5. 46,5 le sumamos 1,5 y le multiplicamos el rango entre cuartiles. 46,5 menos 41. Menos 41. ¿Cuánto nos da ahí el resultado? 51 será mayor al valor que les va a dar ahí. ¿Será mayor? $54,75. 54,75, correcto. 54,75. Entonces, por tanto, ahí, si nosotros vemos, ¿se cumple esa regla? 51 No. será no, ¿cierto? No se cumple. Entonces, por tanto, no, el 51 no sería extremo. No es extremo, ¿ya? No es extremo. Entonces, ahí estamos bien, ¿cierto? El 51, la edad, no la consideró extrema, solamente encontramos una. Ahora, en el diagrama de caja y bigote, ¿cómo lo construimos? Primeramente, ¿cierto? Como ya encontramos nuestros valores extremos, tenemos la libertad para poder, ¿cierto?, empezar a construirlo. Nos vamos, ¿cierto?, a elaborarlo. ¿Y cómo se construye el diagrama de caja y bigote, cierto? También se llama box plot, ¿ya? Caja y bigote. Entonces, se extiende, ¿cierto? La caja y se extienden los bigotes hacia el mínimo y hacia el máximo. Entonces, por tanto, la caja, ¿cierto? Comienza dibujándose con el primer cuartil, con el cuartil 1. En este caso, ¿cierto? Ejemplo específico, el cuartil 1 era 41. Entonces, por tanto, se dibuja la caja, la línea de la caja con el cuartil 1. ¿Quién cierra la caja? Quien cierra la caja es el cuartil 3. Y el cuartil 3 es 46,5, ¿cierto? 46,5. Se cierra la caja y en la línea, ¿cierto? En la línea que va dentro de la caja, al dibujar la línea, va el término, ¿cierto? El valor que toma la mediana. Y la mediana es 43,5. Entonces, 43,5, ahí va la línea de la mediana. Y ahora, ¿cierto? Se extienden los bigotes. Quien cierra el primer bigote es el mínimo, ¿ya? Salvo en la presencia de valores extremos. Si hay valores extremos, entonces el valor extremo se deja fuera, ya representado por un círculo, por un cuadradito, ya por un punto negro, ¿cierto? Un punto pintado. Hay de diferentes formas, ¿cierto? El R los puede determinar. Y quien ahora cierra el bigote considerando el extremo fuera, el siguiente, el que no es considerado extremo. Entonces, en este caso, ¿cierto? Como 37 no fue considerado extremo, él cierra la línea del bigote. ¿Y quién cierra en la parte superior el bigote? El máximo, que sería 51 años. Entonces acá 51. Si 51 se hubiese considerado como extremo, ¿ya?
hubiese tenido que cerrar el bigote el siguiente, ¿cierto? Y el 51 hubiese sido un extremo, pero no se cumplió. Con la regla, ¿cierto? No se cumplió, entonces 51 años no se considera extremo y cierra entonces el bigote superior. Entonces, por tanto, acá se observa de mejor forma con los datos, con los valores de los datos, se observa acá, ¿cierto? El mínimo, el valor extremo, esto quiero que se lo graben bien, chiquillos, el valor extremo no deja de ser mínimo, no deja de ser mínimo por ser un valor extremo. Sigue siendo nuestro valor mínimo, sigue siendo 32 nuestro mínimo de los datos, ¿ya? Y el máximo, ¿cierto? Porque muchas veces quien cierra se dice que, para efectos de confusión, excluyen el valor extremo, no lo toman en cuenta más para nada y piensan que el mínimo es el que cierra el bigote, pero no, el mínimo, ¿cierto? Cuando es considerado un valor extremo, va fuera del bigote, pero sigue siendo nuestro mínimo. Entonces, si yo acá, ¿cierto? Les presento un gráfico de esa forma, ¿cierto? Y les digo, calcúlenme el rango, calculen a través de ese gráfico, solamente a través de ese gráfico, a través de este gráfico, les digo, calculen el rango. ¿Cómo calcularían el rango? Calcúlenme el rango. ¿Cómo tomarían ustedes el cálculo del rango? ¿Quién sería el rango? La medida de dispersión más fácil de calcular, el máximo, el valor más grande de nuestros datos, menos el mínimo de nuestros datos. Entonces, ¿cuánto sería el rango visto desde ese diagrama de caja y bigote? Visto de este diagrama de caja y bigote. ¿Cuánto sería el rango, chiquillos? No importa que se equivoquen. 26, profe. ¿Dijo el máximo, el rango? Sí, el rango, el máximo menos el mínimo. ¿Cuánto sería entonces el rango? 26 y es 56 menos 30. ¿Por qué 30? Porque aquí tenemos... Ah, no, no es este, es 31. 32. Ah, 32. Entonces, 32. ¿Cuánto le dije? 26. 51. 51 el máximo menos 32 años. Ay, profe, estoy mirando estos números que están aquí. Ah, en la pizarra, ¿qué estás mirando? Mira el gráfico, lo que yo te estoy mostrando. ¿Lo pueden ver o no? O cerré el... Ah, sí, sí lo pueden ver. Esto miren, a través de este gráfico, no miren más que datos, no. Hagan cuenta que no hay datos, no hay datos. ¿Cuánto sería el rango acá? No hay ningún dato. ¿Cuánto sería el rango si yo les pido calculen el rango a través de ese diagrama de caja y bigote? ¿Cuál sería nuestro máximo ahí? El máximo cierra el bigote superior, salvo en la presencia de valores extremos. ¿Hay valores extremos? No, no hay valores extremos. Entonces, ¿quién cierra el bigote? El máximo. ¿Cuánto entonces el valor que toma nuestro máximo? Ah, ahora entendí, profe. Eso sería donde cierra, ahí, exactamente. Exacto. Ah, Quien cierra el bigote es el máximo. ah, ya, ya, ya. Cuando hay datos es facilito verlo, ¿cierto? Uno ve el más grande, lo ordena de menor a mayor, uno ve el más grande, pero cuando uno tiene solo un gráfico y a partir de este gráfico uno les pregunta las distintas medidas de dispersión que se pueden calcular a través de un gráfico de caja y bigote. ¿Qué medidas de dispersión se pueden calcular a través del gráfico de caja y bigote, chiquillos? Sin tener datos, solamente el gráfico de caja y bigote, solamente lo que yo le estoy compartiendo, solamente esto. ¿Qué medida de dispersión podríamos calcular a través de ese diagrama de caja y bigote? No podemos calcularlas todas, ¿cierto? Hay una que queda fuera. ¿Cuál es la que queda fuera?
la que queda fuera es la desviación estándar, ¿cierto? Si no tenemos los datos, no podemos calcular la desviación estándar. La desviación estándar no se puede calcular sin datos. Necesitamos de los datos. No se puede calcular a través de este diagrama de caja y bigote. Pero el rango, sí, lo podemos calcular. Tomamos el máximo que encierra nuestro bigote superior y le restamos el mínimo. Entonces, el mínimo de nuestros datos lo considero un extremo. Entonces vamos al puntito, que sería 32 años. Entonces el rango sería 51 menos 32, que serían 19 años. Ese sería nuestro rango. ¿Qué otra medida de dispersión? El rango entre cuartiles, ¿cierto? Sí. El percentil 75, ¿cierto? Que encierra nuestra caja, el percentil 75 o el cuartil 3, que sería 46,5, menos el cuartil 1, quien empieza, ¿cierto?, dibujando nuestra caja, que sería el percentil 25, que sería 41. Entonces, 46,5 menos 41, ¿cuánto nos da? 46,5 menos 41, 5,5. 5,5 entonces la amplitud intercuartil o el rango entre cuartiles. ¿Ya, chiquillos? Entonces, de esa forma, al verlo los datos facilito, ¿cierto? Uno ve los datos y ahí dice, el más grande es 51, el más chico es 32, pero al verlo en un diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Ahí cambia, ¿dónde lo encuentro? ¿Cierto? Uno tiene que ver en el eje Y, ¿cierto? Ahí cuando uno lo está dibujando, en el eje van a estar los valores que toma tanto el cuartil 3, el cuartil 2, el cuartil 1, ¿cierto? Y eso es lo que el R entrega. Entonces dice, realice en R Commander un histograma y gráfico de caja y bigote para las variables de la base de datos 1. Entonces, realicemos en el R, antes de terminar, ya las medidas, el gráfico de caja y bigote, ¿cierto? Veamos el gráfico de caja y bigote y aprovechemos de encontrar también las medidas de tendencia central y de dispersión. El miércoles las calculamos, las medidas de tendencia central y dispersión en el R Commander. El miércoles 27 no las calculamos, me parece, ¿cierto? Las vamos a calcular ahora y vamos a construir un gráfico de caja y bigote. ¿Ya? Entonces, abran el R. Abran el R. Y después el miércoles continuamos haciendo más ejercicios, ¿cierto? Pero para finalizar vamos a abrir el R. Tenemos que cargar el paquete, ¿cierto? El R Commander en la opción de cargar paquete. Nos vamos a la lista alfabética, ¿cierto? Está por orden alfabético. Marcamos RCMDR. Ahí cuando lo marcamos le colocamos OK. Y ahí abrió el R Commander. ¿Lo abrieron? ¿Lo pudieron abrir? Para ir a la par. ¿Pudieron abrirlo? Ya. Entonces ahora vamos a llamar, ¿cierto? La base de datos 1. Le colocamos ciertos datos. Importar datos desde un archivo de Excel. Y ahí le podemos cambiar nombre, ¿cierto? Por defecto aparece dataset. Le colocamos datos 1. Ahí le colocamos aceptar. Y ahora, ¿cierto? Buscamos dónde está la base de datos 1. Marcamos base de datos 1, le colocamos abrir y ahí abre la base de datos y ahí visualizamos que aparezca, ¿cierto? Toda la información, sí, aparece toda la información y vamos ahora a encontrar
un diagrama, ¿cierto?, de caja y bigotes para la variable número de hermanos. Vamos a calcular un diagrama de caja y bigote, pero antes vamos a calcular las estadísticas de resumen, que son las estadísticas de tendencia central y de dispersión. Entonces nos vamos ahí a estadísticos, resúmenes numéricos, y ahí, ¿cierto?, podemos ir seleccionando todas las variables que queremos nosotros calcular, el promedio, la mediana, la desviación estándar. Entonces ahí cuando marcamos estadísticos, marcamos ahí la media, la desviación típica, que es la desviación estándar, el rango intercuartílico, lo llama el rango entre cuartiles, el R, y acá están los cuantiles, los percentiles. Entonces acá nosotros podemos, ¿cierto?, ir pidiéndole si queremos, ¿cierto?, si les pregunta por algún percentil que no está acá, entonces nosotros podemos, ¿cierto?, colocarle el percentil, un ejemplo 85, le colocamos punto 85 ahí le colocamos coma, espacio, ahí para que nos calcule el percentil 100. Y le podemos agregar, ¿cierto?, el percentil que estimemos conveniente, el que nos estén preguntando, lo agregamos acá en los cuantiles. Entonces ahora le colocamos aceptar y ahí, ¿cierto?, nos entrega los valores. ¿Qué entrega acá entonces, ¿cierto?, el promedio? Min, ¿cierto?, es el promedio, que el R lo toma en inglés, el promedio, la media aritmética, ¿cierto?, el promedio de la edad, que sería el promedio de la edad de los 36 alumnos del curso de estadística, tiene una edad de 20,69 años, ¿ya? Y la mediana, ¿cierto? Acá encontramos la mediana, y la mediana vemos dónde está el percentil 50, que sería 20 años. La mediana de la edad de los alumnos del curso de estadística tiene 20 años. La mediana es de 20 años, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, encontramos el percentil 85 y ahí, ¿cierto?, si la edad de ustedes está en ese percentil, se encuentra en el percentil 85, ¿cierto?, indica que las edades, un 85% de las edades son inferiores a 22 años y un 15% de las edades son superiores a 22 años. Entonces de esa forma, ¿cierto?, se va interpretando el percentil, y ahí, si ustedes pueden observar, aparece un N y dice 35 por el dato faltante del peso. Ya el alumno no contestó su peso, el alumno 7, y no contestó, omitió. Entonces, por tanto, se considera, ¿cierto?, el valor perdido. Entonces el R lo reconoce como NA, o sea, no puedo eliminar ese estudiante, porque me entregó el resto de variables, me entregó la edad, me entregó la estatura, el número de hermanos, el sexo, la ciudad de residencia, ¿cierto? Pero el peso no lo entregó, pero no lo puedo eliminar, ¿cierto? No, eso no se puede eliminar. Entonces, por tanto, las estadísticas de dispersión, ¿cuáles son? El R llama al SD la desviación estándar, ¿ya? Esa es la desviación estándar. Vemos que la desviación estándar de la edad es de 1,39 años, ¿cierto? Tiene una dispersión, los valores, ¿cierto? La desviación estándar es pequeña, entonces por tanto los valores están más cercanos al promedio. Las edades entre sí son homogéneas, y lo vemos también a través del rango entre cuartiles, que lo llama el IQR, el intervalo intercuartílico, que sería de 2 años, también pequeño, hay una menor dispersión, las edades son homogéneas entre sí, y el rango acá hay que calcularlo, porque el rango entrega el percentil 100, donde dice 100%, y le tenemos que restar el rango, el percentil 0. Entonces ahí tenemos que restarle 25, que sería el máximo de nuestros datos, la edad máxima,
le restamos la edad mínima, que serían 19. Entonces, por tanto, el rango, ¿cierto?, sería 25 menos 19. Entonces, sería, ¿cierto?, el rango sería de 6 años, ¿ya? Entonces, por tanto, también, ¿cierto?, corrobora con esas medidas de dispersión que los datos de la edad son homogéneos entre sí, hay una menor dispersión, ¿ya? Entonces, en la gráfica, el diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Nos vamos a graficar gráficas, nos vamos a diagrama de caja y ahí seleccionamos una, ¿cierto? Realicemos para el número de hermanos, elijamos número de hermanos y ahí en las opciones dice identificar atípicos o identificar valores extremos, que los identifique automáticamente. Si los encuentra, que los identifique automáticamente, ¿ya? Y en la etiqueta del eje X, ahí le colocamos la variable, ¿cierto? La variable que sería el número de hermanos. Y le colocamos número de hermanos. Y en el título del gráfico, ¿cierto? Ahí podemos colocarle diagrama de caja y bigote, diagrama de caja y bigote para, ¿cierto?, alumnos de estadística, para abreviarlo, ¿cierto?, más. Si no, el título aparece muy grande. Aceptar. Entonces el título lo podemos nosotros colocar en Word y ahí muestra, ¿cierto?, que muestra dos valores, que muestra el dato, ¿cierto?, 1 y 4. Muestra el dato 1 y 4. Ahí muestra que lo tomó como extremo. Hay dos valores ahí, ¿cierto? Hay dos valores ahí que el 1 no se logra ver, ¿cierto? Se ve como que fuera el 4 solamente. Aparecen ahí, se repite el 7, ¿cierto? Entonces, 7 hermanos lo consideró extremo. Entonces lo sacó del bigote superior. Entonces acá, si nosotros vamos a la base de datos en el R y vamos a visualizar, vamos a ver el estudiante 1 y el 4 lo consideró extremo. El 1, 7 hermanos y el 4, 7 hermanos. O sea, ¿cierto? 7 lo consideró, ¿cierto?, que se alejó del conjunto de datos de los datos, ¿cierto?, comúnmente tenían de ningún hermano hasta 3 hermanos. Y hubo un alumno que tenía 2 alumnos que tuvieron 7 hermanos. Entonces ahí lo consideró, ¿cierto?, ese valor extremo. De acuerdo a la regla que nosotros aprendimos teóricamente, ¿cierto?, los consideró fuera del bigote. Entonces, de esa forma, acá nosotros vemos la distribución de la caja. La caja es asimétrica positiva. Entre la mediana esté más cerca del percentil 25, entonces la distribución de la caja, ¿cierto?, va a tener un sesgo hacia la derecha. Se va a inclinar para valores más grandes. Pero ahora cuando la mediana se encuentra más cerca del percentil 75, entonces nuestro sesgo, la distribución de la caja sería asimétrica negativa, tendría una asimetría negativa. Pero en este caso, ¿cierto?, es asimétrica positiva porque el percentil, ¿cierto?, la mediana se encuentra cerca del percentil 25, que es donde se concentra, ¿cierto?, la línea para dibujar la caja. Ahí está el percentil 25. Quien cierra la caja es el percentil 75 o el cuartil 3, ¿ya? Entonces, por tanto, también el bigote, se observa el bigote superior que tiene una asimetría, ¿cierto?, positiva. O sea, si la distribución del bigote superior es asimétrico, ¿cierto?, positiva. Se extiende el bigote superior más largo que el bigote inferior. Entonces, cuando se extiende más largo hacia el máximo, ¿cierto?, cuando es más largo y está llegando casi al máximo, entonces se dice que hay una asimetría positiva. Y el histograma nosotros lo vimos, que el histograma también tenía un comportamiento, ¿cierto?, asimétrico positivo. Ambos nos van a dar, ¿cierto?, el bigote
Cuando el histograma es asimétrico positivo, el bigote también del diagrama de caja nos va a dar que es asimétrico positivo. En la forma de la distribución, ¿cierto?, del bigote van a concordar, siempre van a ir a la par. A veces de la caja, en la distribución de la caja no, pero en el bigote siempre van a concordar, ¿cierto?, con el histograma. Porque acá en la caja, ¿cierto?, nosotros vemos el intervalo entre cuartiles, el rango entre cuartiles. Entonces ahí primeramente vemos cómo se comporta la distribución, ¿cierto?, de la caja, que es asimétrica positiva, y posteriormente tenemos que ver el bigote, hacia dónde se alarga más. Si se alarga más para valores más grandes, entonces tiene una asimetría positiva. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Hay algo que no les quedó claro? Los ejercicios vamos a irlos realizando el miércoles, ya. Los ejercicios que aparecen en la diapositiva, más la guía que también les dejé yo ahí. Ustedes vayan haciéndolo mientras vayan practicando, vayan estudiando, para que el viernes, ¿cierto?, en la prueba les pueda ir bien. Vamos a continuar con ejercicios el miércoles. El miércoles, ¿qué fecha estamos? El miércoles 2. El miércoles 3 de junio, ahí continuamos, ¿cierto?, con los ejercicios, con más ejercicios, y el viernes 5 tendríamos entonces la primera evaluación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo no les quedó claro, chiquillos? ¿Ninguna? ¿Para ir cerrando? ¿O quieren que vuelva a explicar, cierto, algo que no les haya quedado claro? Ya, todo claro. Ya, entonces el miércoles continuamos con más ejercicios. Ustedes avancen en los ejercicios, avancen en la guía. Recuerden que el R, algunos enunciados que yo coloqué están con punto. Entonces esos valores toman un valor decimal. En el Excel, cuando ustedes los vayan a agregar y los vayan a digitar, tiene que quedar, ¿cierto?, con coma. Y todos los datos que aparecen acá, los datos que aparecen acá, cuando nosotros los queremos, ¿cierto?, ir insertando, en este caso de la estatura, ¿cierto?, aparece abreviado la estatura como en 3 filas, ¿cierto?, y en 10 columnas. Son 30 trabajadores, pero estos se ingresan todos en una sola columna. Se le coloca la variable y se le coloca todos los datos solamente en una columna, porque vamos a analizar solo una variable. Entonces no se va digitando de esta forma. De esta forma va quedando para abreviarla para el enunciado, para irlo abreviando, para no colocar, ¿cierto?, los 30 hacia abajo, pero queda en sí de 30, ¿cierto?, de 30 trabajadores, una columna con la estatura de los 30 trabajadores y arriba en el enunciado la variable. Entonces el Excel les va a quedar de A2 hasta A31. Cuando los ingresan no les colocan punto, colóquenle 1,85. El punto colóquenle coma, porque el R no les va a querer analizar nada si ustedes le colocan punto, para que ustedes ahí lo sepan. Ya, chiquillos, nos estamos viendo entonces, tengan un muy buen fin de semana y nos vemos entonces el miércoles. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Un buen fin de semana. Chao, profe. Chao.